todo hay un tiempo y aunque nuestros corazones están entristecidos, nosotros gozamos de ese gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Vamos a darle un aplauso a quien gloria y honra se merece, porque verdaderamente Él está aquí con nosotros en esta mañana. En esta mañana, ¿verdad? Como le estaba diciendo, no hay coincidencias en nada. La palabra que Dios puso en el corazón mío para compartir con ustedes, le puse como tema, ¿quién nos separará del amor de Dios? The word that God put in my heart to share with you guys today, I put the title, Who Would Depart Us from the Love of God? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Who would depart us from the love of God? Verdaderamente que muchas cosas nos pueden venir a la mente como seres humanos, de qué cosas nos pueden separar del amor de Dios. A lot of things can come to our mind that keeps us apart from the love of God. ¿Verdad? Nos puede venir el pecado, Sin can come to our mind. ¿verdad? Tal vez nosotros en nuestra condición humana decimos el pecado nos puede separar del amor de Dios. Ourselves and our human nature think that sin can keep us from the love of God. La desobediencia, Disobedience. ¿verdad? Hace unas semanas atrás nuestro pastor estaba hablando de la voluntad perfecta de Dios y una voluntad permisiva. A couple of weeks ago, the pastor was speaking about God's perfect will and also the permissive will of God as well. Y verdaderamente hay un propósito, ahí está el propósito perfecto y a veces cuando nosotros nos desviamos y tenemos una voluntad permisiva pero no nos lleva al propósito perfecto de Dios. Sometimes we have God's perfect will in our lives, but we have also a permissive will that does not allow us to fulfill that perfect will of God in our lives. Nuestro presente, a veces pensamos nuestro presente. Our present, we also think that our present keeps us from the love of God. Nuestro futuro, a veces nuestro futuro no sabemos qué va a pasar el mañana, pero nosotros decimos, ¿dónde voy a estar yo en el día de mañana? ¿Dónde voy a estar yo un mes, un año? ¿En dónde vamos a estar parados nosotros? Sometimes we think about our future. Where are we going to be in the future? And that sometimes that keeps us from the love of God. Y nuestra santidad, a veces, muchas veces, pensamos, ¿estamos aún caminando en santidad delante de Dios? Our sanctity. Sometimes we think, are we actually walking in sanctity? Ahora, ¿qué es la santidad? What is sanctity? Muchas veces, ¿verdad? Se habla de la santidad exterior. Sometimes we speak on the external sanctity. E inclusive muchas veces, ¿verdad? Hemos pasado por varias iglesias We have even walked by multiple churches in our lives, que predican mucho de la santidad exterior. and they preach about external sanctity. Mas, sin embargo, ¿qué es la santidad? But what is external sanctity? No vamos a hablar necesariamente de la santidad en el día de hoy porque eso lo dejaremos para otra ocasión. We're not going to cover sanctity today. Pero sin embargo vemos que en el libro de Romanos, ¿verdad? Nos habla que sin santidad nadie verá a Dios. But in the book of Romans, it speaks to us about without sanctity, nobody's going to see God. Mas sin embargo en los evangelios cuando Jesús habla dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque esos verdaderamente verán a Dios. But in the Gospels, it speaks about Jesus speaking about those with a clean heart, because those will actually see God. ¿Y por qué el corazón? Why the heart? Porque de él mana la vida. Because from our heart, ¿Verdad? La palabra life del comes Señor out. dice que de él mana la vida. Verdaderamente, y su palabra también nos dice que de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca. Es decir, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque de ahí es que sale nuestra esencia. Nuestra esencia verdaderamente se encuentra en nuestro corazón, ¿verdad? Pero aquí les tengo una contestación. Si todos podemos abrir nuestra Biblia y estar en pies en Romanos capítulo 8, we're going to be reading from Romans chapter 8, versículos 38 y 39. verses 38 and 39. No sé si algunos de los que están aquí presentes escucharon el mensaje en la radio esta semana, pero cuando lo estaba escuchando nuestro amado pastor,
leyó de la misma porción y yo dije, oh my God, no nos pusimos de acuerdo. I'm not sure if you guys heard the service that we had on Sunday at the radio station, but the pastor was actually speaking about the same verses. Cuando todos lo tengan, digan amén. Ok, dice aquí el apóstol Pablo, dice, por lo cual estoy seguro. For I am convinced. Por lo cual estoy seguro. For what I am convinced. O sea, aquí el apóstol Pablo tiene una seguridad, una certeza In this particular verse, Paul has a certainty de que ni la muerte, ni la vida, that neither death nor life, ni ángeles, ni principados, neither angels nor demons, ni potestades, ni lo presente. neither the present nor the future, O sea, nor any powers, que no es nuestra condición actual, ni la condición en el futuro. Aquí dice, ni lo presente, ni lo porvenir. he's not talking about our current situation, he's talking about the present situation and the future situations. Ni lo alto, ni lo profundo, Neither height nor depth, ni ninguna otra cosa creada. nor anything else in all creation. O sea, he summarizes it all. O sea, él lo resume todo. He summarizes everything. Él resume todo. O sea, él primero nos da una lista de las cosas. First, he gives us a list of everything. Y por si se me queda otra, ni ninguna otra cosa creada And just in case I forgot something, nothing else created nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. will be able Amen. to separate Hallelujah. us from the love Powerful of word. God that is in Christ Jesus our Lord. Amén, aleluya, pueden tomar asiento. Verdaderamente para mí, cuando yo leo este versículo, yo verdaderamente me gozo. Mi esposo sabe, muchas veces yo leo la Biblia y verdaderamente que me gozo de las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Every time I read this particular verse, I always rejoice. My husband can speak that every time I read it, it is one of the most powerful verses I find. Esta palabra se encuentra en Romanos. El apóstol Pablo escribió una carta a los romanos. This word is located in the book of Romans, when Paul was writing a word to the Romans. Me la se cree que él se la escribió desde Corintios. It's believed that he wrote it in Corinthians. ¿Y con qué motivo él se lo escribe a la iglesia en Roma? For what purpose did he write it to the church in Rome? Él lo escribe como instrucción a la iglesia que se encontraba en Roma. He wrote it as an instruction for the church that was in Rome. Noten que digo instrucción. Note that I say instructions. Cuando nosotros vemos las otras cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, Corintios o Gálatas, When we read the other letters that the Apostle Paul was writing, Corinthians or Galatians, for Galatians, for example, estas cartas fueron escritas más para amonestar, these letters were written to encourage, to admonish. admonish. Eran para admonestar a la iglesia que se encontraba en Corintios y Gálatas en esos momentos, porque había un desorden. To admonish the churches that were located in Galatians and Corinthians at that time. Mas, sin embargo, en Roma se podía decir que había una doctrina mayormente sana. But in Rome, you can say that the doctrine was already more sane. Mas, sin embargo, él les da esta instrucción. But he actually gives them the instruction. Nosotros hemos escuchado tal vez esto en muchas ocasiones, We've probably heard this before many times. pero ¿por qué el apóstol Pablo vemos desde el principio ya se le está instruyendo a la iglesia But from the beginning, you can see Apostle Paul de speaking to the church de que nada nos separará del amor de Dios? that nothing will depart us from the love of God. Absolutamente nada nos separará del amor de Dios. That nothing will depart us from the love of God. Porque aun cuando nosotros estábamos muertos en pecado, Because even when we were dead in sin, Él envió a su Hijo para morir por nosotros. He sent His Son to die for us. He certainly loved us first. Él definitivamente nos amó We primero. had nothing to do with that. Nosotros no tuvimos nada que ver con He eso. sent His Son Él envió su Hijo to die for each and every single one of us. para morir por todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué se les hace a la iglesia difícil entender este concepto?
Why is it that this concept is so hard for the church to understand? ¿Verdad? Muchas veces tal vez comparamos el amor de Él con el nuestro. Sometimes we compare His love with our love. ¿Verdad? Muchas veces entre las relaciones aquí en la tierra Sometimes in our earthly relationship, podemos condicionar nuestro amor. we can condition our love. Se nos hace difícil amar cuando alguien nos hiere. It's hard to love somebody when they hurt us. Es natural. It's very natural. Mas sin embargo, But then Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Cristo fue escupido. Christ was spat on. Cristo fue vituperado. Christ was beaten. And He was beaten to death. Él le dieron hasta la muerte. Entonces, ¿qué es ese amor tan incondicional que Él nos da? What is that unconditional love that He has for us? ¿Acaso como nosotros tenemos la seguridad, eso nos lleva a nosotros a hacer lo que nosotros querramos? Just because we feel we have that certainty of that love, we think that we can do what we want? De ninguna manera. Absolutely not. ¿Verdad? Muchas veces se nos da a nosotros una instrucción A lot of the times we're given an instruction que nos dice a nosotros que tenemos que hacer algo para ganarnos su amor. that it says that you have to do something in order to gain His love. Y verdaderamente que no es así. That it's not true. Si nosotros vamos a 2 de Corintios, If we go to 2 Corinthians capítulo 5, chapter 5, vamos a leer el versículo 14 al 15 verse 14 and 15, y luego el 17. and then 17. Dice, el amor de Cristo nos obliga. For Christ's love compels us. El amor de Cristo nos obliga. For Christ's love compels us. Porque estamos convencidos Because we are convinced de que uno murió por todos that one died for all, y por consiguiente todos murieron. ¿Qué es lo que nos convence a nosotros a servirles? and therefore all died. What convinces us to serve Him? ¿Cuál es la motivación que tenemos cada uno de nosotros para servirle? What is the motivation that we all Su have to amor. serve Him? His love. Su amor automáticamente it compels us, nos obliga. His love immediately compels us Dice, porque nos convence de que uno murió por todos because y it por convinces us. consiguiente todos murieron. Es decir, nosotros morimos a nuestro viejo hombre. Because it says we are convinced that He died, that one died for all, and therefore all died. En el versículo 15 dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Aleluya, qué lindo es Dios. And verse 15 says, and He died for all, and those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Amen. Verdaderamente que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, For certainly, when we turn our lives over to God, eso tiene que producir cambios en nosotros. it has to produce a change in our lives. Eso tiene que producir un cambio en cada uno de nosotros, It has hermanos. to No se me produce duerman. a change in Eso our lives. tiene que producir un cambio en nosotros. It has to produce a change in our Porque lives. cuando nosotros venimos a Cristo Because when we come to Christ y nosotros verdaderamente nos entregamos por completo a Él, and we give ourselves completely to God, su Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye His Holy Spirit that lives inside y of nos us, lleva a toda justicia y verdad. it takes us to all justice and truth. Eso tiene que producir un cambio. It has to produce. Eso tiene que producir un cambio en nuestra alma. It has to produce a change in Eso our tiene soul. que producir un cambio en nuestro corazón. It has to produce a change. Y de in our ahí es que proviene nuestra santidad, hermano. From there is where De ahí es que proviene nuestra santidad. there is where sanctity. Ya nosotros no somos los mismos. We're no longer the same. Su amor nos obliga a servirle. His love makes us serve Him. Su amor nos obliga a servirle. His love makes us serve Him. Nos da la convicción It gives us de conviction que Él a mí me amó primero. that He loved me Me da la first. convicción It gives me the conviction de que Él intercede por mí. that He's always Me da la for me. convicción It gives me the que Él conviction me conforta.
that He que en comforts me. momentos que nos presentamos como nos presentamos en esta mañana, That in the moments that we feel like we are today, Él me va a confortar, He's going to comfort me. porque verdaderamente que hay un tiempo para todo. There's definitely a time Y en for esos everything. tiempos su espíritu nos va a confortar. And in those times, His ¿Verdad? Spirit is Hay going una to comfort porción us. bíblica que es una de mis favoritas, There's a part of the Bible that I love. ¿verdad? Porque viene del ejemplo de It Jesús. comes from Jesus' example. Es el ejemplo perfecto, He's the perfect example. ¿verdad? Muchas veces yo me pongo a estudiar los evangelios A lot of the times I'm reading the gospel y digo, wow, and I say to myself, He wow, is awesome. Dios es tremendo. He really is awesome. Él honestamente es He tremendo. teaches us every day. Él nos enseña todos los días. Y muchas veces vemos a veces en los carros un bumper sticker que dice, what would Jesus do? A lot of the times we see bumper stickers in cars that say, what would Jesus do? ¿Verdad? Y verdaderamente nosotros nos debemos de hacer esa pregunta, what would Jesus do? And certainly we should always ask that question to ourselves. ¿Qué haría Jesús? Y este ejemplo que les quiero dar, porque le podemos dar muchos ejemplos, ¿qué es lo que nos obliga a amarle? Ya vimos en su porción que es su amor lo que nos obliga a servirle. This example I want to share with you is what makes us love Him. We already went over what makes us serve Him. Exacto. Y verdaderamente podemos dar un ejemplo en nuestro diario que podemos decirle, bueno, a veces cuando estamos guiando, estamos en la I-4 para darle ese ejemplo y alguien nos da, como dicen en Puerto Rico, un corte de pastelillo. Sometimes we can use as an example as when we're driving down the road and somebody cuts us off. ¿Cuál es nuestra reacción? What is our reaction? Bueno, tenemos dos opciones, We have two options. ¿verdad? Nos puede venir el boom, ¿verdad? Se nos puede subir porque vamos a hablar, ¿verdad? Honestamente. We can feel it coming from our bottom of our feet all the way up to our heads. O podemos decirle, okay, you can go by. Or we can just concede and say, dale, tú puedes pasar. ¿Verdad? El jueves andaba yo con la pastora y Nancy, la mamá de la pastora, Thursday I was with the pastor's wife and her mom. y estábamos con una persona a nuestro lado yendo hacia Downtown Orlando. We were driving with a car next to us going downtown Orlando. Y estábamos como que, please, denos paso. We were praying like, please let us go. Pero, ¿verdad? La gente muchas veces no te da esa cortesía. But often people do not give you that courtesy. ¿Y cómo vamos a reaccionar? And how are we going to react? Bueno, muchas veces nos damos cuenta que si sí le damos la cortesía de pasar delante de nosotros, Most of the times we'll notice that if we do give them the courtesy to get in front of us, ¿verdad? Entonces esa persona me dice, thank you. more than often than not, they would wave back and say thanks. Pero si no le damos esa cortesía, But if we don't give them that courtesy, bueno, ya se pueden imaginar lo then que you nos can dice, imagine what ¿verdad? they're going to say. Pero vemos que nosotros damos una compasión, le damos un amor, le damos cierta compasión a esa persona y nuestra reacción muchas veces es mejor, es una reacción positiva. So what we're trying to do is often we give them the compassion and we let them go, and we would see that their reaction back towards us will be much different, much be better. Y este ejemplo que les quiero traer de Jesús es algo similar, except it's not in a car. The example that I want to share with you from Jesus, it's something similar, pero no en un vehículo. En el Evangelio según San Juan capítulo 8 nos habla de la mujer adúltera. In the Gospel of John, speaks about the adulterous woman. The adulterous woman. En ese capítulo encontramos a Jesús como maestro en medio de una enseñanza. In that chapter, we find Jesus as a teacher in the middle of a teaching. Y en medio de esa enseñanza llegan los fariseos con una mujer y le dicen, maestro, a esta mujer la hemos encontrado en medio del acto. Y la ley nos dice, hay que apedrearla. In the middle of that teaching, when Jesus was teaching, the Pharisees came over with a woman and they said that they had found this woman in the act of adultery, and the law stated that she needed to be stoned. Y ciertamente la ley ameritaba que la apedrearan. And certainly the law merited that she needed to be stoned. Como todos sabemos en esos tiempos, Like we know in those times, el pueblo judío
the Jewish people, se regía por esa ley they will abide by that law. y ciertamente estaban en lo correcto. And they were certainly correct. Ese pecado That sin ameritaba merit que a ella se le apedreara. that she would be stoned. Mas, sin embargo, ¿cuál fue la contestación de nuestro maestro? But what was Jesus' answer? Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. He said that whoever is free of sin to cast the first stone. ¿Y qué hicieron los fariseos? What did the Pharisees do? Ellos soltaron sus piedras They will drop their stones. y se fueron. And they left. Entonces, luego viene Jesús a donde la mujer adúltera y le pregunta, ¿quién de todos estos que están aquí And then Jesus comes to the adulterous woman and said, who of those that are here, te condenó? who condemned you? Y ahí es donde quiero entrar en el versículo 11 del capítulo 8 de Juan. Ella dijo, ninguno, Señor. Then we want to talk about chapter 8, verse 8. When she said, no one, Jesus. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Then Jesus said, then neither do I condemn you. Go now and leave your sin Vete y no peques más. and live your life of sin. ¿Verdad? Ahí es donde quiero enfocarme, en el vete y no peques más. Verdaderamente en esta porción le podemos sacar mucha enseñanza, pero en donde me quiero enfocar en esta mañana es en el vete y no peques más. I want to focus today when it says, go now and live your life of sin. ¿En algún momento ella primero le pidió el perdón? Did she ever ask for forgiveness? No, mas sin embargo él le impartió su gracia. But he still gave Él her le grace. impartió su gracia. O sea, ¿cuál es la fuerza motivadora que tiene esta mujer para continuar sirviéndole? So what is the motivational strength that this woman has now? Es ese amor que fue impartido a ella primero. It's that love that God gave her first. Verdaderamente ella tal vez no tuvo una perfecta vida luego de este incidente y luego de este encuentro con nuestro maestro, She probably did not live a perfect life after this encounter with Jesus. pero sí siempre lo tuvo presente. ¿Cuál era esa fuerza motivadora que tenía ella para continuar sirviéndole? But she certainly had it present. What was that motivation that she had to serve him? Esa fuerza motivadora era el amor de Cristo. Ella le reconoció a él That motivational strength was definitely the love of Jesus. y el mandato que le dio él a ella fue, And the command that he gave her was, vete y no peques más. go and sin no more. That is what motivates us. Eso es lo que nos motiva. That is what we should be doing. Eso es lo que deberíamos hacer. We should be being changed by His Holy Spirit. Deberíamos ser cambiados por su Espíritu Our Santo. hearts need to be changed Nuestros corazones deberían because cambiar. that's where our sanctity lies. Porque ahí es que vive nuestra santidad. Ahora sabemos Now we know. que la vida es difícil. Life is tough. Muchas veces nos enfrentamos a tentaciones. More often than not, we're faced with temptations. Every day. Todos los días. Every day. Todos los días. Todos los días nosotros nos enfrentamos a ciertas tentaciones y en nuestra debilidad muchas veces caemos. Every day we're faced with temptation, and in our on our weakest times, Muchas sometimes we veces fall. las resistimos, More often than not, we resist. ¿verdad? Pero ¿cómo podemos resistir esos momentos difíciles? But how can we resist those tough moments? ¿Verdad? Porque el enemigo, aquí le estamos hablando de que nada nos separará del amor de Dios. Because here we're talking that nothing will depart us from the love of God. Pero si el enemigo no nos está susurrando en nuestro oído But if the enemy's not speaking to us in our ear, sobre nuestro viejo hombre, our old self, él no está haciendo su trabajo. then he's not doing his job. ¿Verdad? Porque él podrá tener poder, He can have power, pero no tiene autoridad. but he has Él no tiene una autoridad sobre he nosotros. has no authority ¿Y over cómo us. nosotros vamos a pelear? And how are we going to fight Como lo hizo nuestro ejemplo perfecto Cristo. as our perfect example, ¿Verdad? Cuando Jesus did? Cristo se fue a ayunar 40 días y 40 noches, When Jesus went to fast for 40 él days and 40 nights, le contestaba con un escrito está. he would answer with a, it is written. ¿Verdad? Con un escrito está. En ese momento no estaba la Biblia como la tenemos nosotros hoy en día. At that time, there was no Bible written. Una like we ley have se it le today. fue dada a Moisés. Once it was given to Moses,
Y esa ley entonces por generación en generación se le fue dada al pueblo judío. Then that law was given to the rest of the Jewish people. Mas sin embargo, ¿cómo resistió él esa tentación? How did Jesus resist that temptation? O fueron 3 tentaciones. All 3 of them. Con un escrito está. Whether it's written. Hermanos, en esta mañana yo les quiero dejar saber que ustedes no están solos. And this morning I want to let you know that you are not alone. Que en Juan 14, 16 y 17, John 14, 16 and 17. Él nos dio la potestad y nos dio el poder y nos dio la autoridad para resistir toda He tentación. gave us the power and the authority Él no nos to deja resist all solo. temptation. He will never leave you. Él alone. estuvo en esta tierra He was in this earth y Él partió, and he left, mas sin embargo Él nos dio un consolador. but then he gave us a consoler. Dice su palabra en Juan 14, versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. It says in the word of John 14, verse 16, and I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. El Espíritu de verdad, The Spirit of truth. el Espíritu de verdad, The Spirit of truth. el cual el mundo no puede recibir The world cannot accept him porque no le ve ni le conoce, because it neither sees him or knows him. pero vosotros le conoceréis But you know him, porque Él mora en vosotros for he lives with y you Él está con and nosotros. will be in you. Hermanos, nosotros tenemos ese espíritu, nosotros tenemos autoridad, Brother, sister, we have that Spirit. have nosotros authority. tenemos su Santo Espíritu en nosotros We have his Holy Spirit que inside nos of us, lleva a toda justicia y verdad. that it takes us to all ¿Qué truth hace and ese justice. espíritu en nosotros? What does that Spirit do in us? Ese espíritu nos conforta, That Spirit comforts us, como en el día de hoy que necesitamos ese conforte de nuestro Padre. just like today that we need Ese that comfort espíritu from nos our conforta. Father. That Spirit comforts us. Ese espíritu nos llena, It fills us. Él nos sella, He seals us, pero también nos amonesta. but then he always admonishes us. Porque podemos decir que nada nos separará del amor de Dios, Because he can say that nothing will depart pero from the love sabemos of que God. si andamos por un camino que no debemos, But we know if we're not going down the path ese that we should espíritu be, nos amonesta, that Holy Spirit admonishes us. ese espíritu nos santifica It sanctifies us y nos clarifica and it clarifies el entendimiento de su palabra. the understanding of his Porque word. así como lo hizo Jesús, Just like Jesus, toda tentación que se nos es presentada a nosotros, all temptation that we nosotros face, la vamos a resistir we're going to resist con el it conocimiento de la palabra. with the knowing of the God. Hermanos, no word es of God. suficiente que vengamos aquí un domingo It is not enough y that nos we just sentemos and we sit down a escuchar to listen lo que se nos da, la palabra que se nos da ese domingo. to the word Es that bien we're given that importante Sunday. estudiarla. It's very important Es that we bien study the importante word. escudriñarla. It's very important that we Porque dive así into es the que word. nosotros podemos combatir toda tentación del enemigo. That is how we are going to be able to beat any temptation from the enemy. ¿Verdad? Pero nosotros es bien bonito cuando podemos estar seguros de ese amor de Dios. But it's beautiful when we can be sure Es of bonito Jesus. la gracia de Jesucristo. The grace of Jesus is Es beautiful. bonito esa gracia que fue impartida por nosotros, aunque nosotros no hayamos hecho absolutamente nada. And it's beautiful how we receive that gift of grace even though we have not done We did absolutely nothing. hicimos nada. We did absolutely nothing to deserve it. No hicimos nada para ser merecedores. Mas sin embargo, Él lo hizo por nosotros. But he did it for us. ¿Verdad? Él lo hizo por nosotros. ¿Y por did it qué for no us. darle la gloria y por qué no darle la honra a quien Why would we not verdaderamente give him se la the glory merece? and the honor? Porque He deserves it. muchas veces cuando yo estoy hablando con las personas, I will talk to them about God, whoever would listen. Often when I'm speaking to people, yo les voy a hablar de Dios a todo el que me oiga. If you want to hear me, I will go Si me quieres escuchar, and I yo will voy a not ir stop. y no voy a parar. Pero sabes que muchas personas dicen, ay, she's a holy roller. But then everybody tells me, oh, Pero ella es no sabes una... qué. Pero nosotros nos levantamos porque a Él le plació que nosotros nos levantáramos hoy en día. But you know what? We are awake today and walking ¿Verdad? ¿Y because por he qué no darle la wants us gloria y la honra a quien por quien nosotros estamos aquí en esta mañana? So why wouldn't we give him Si the tú honor estás and the glory? respirando en esta mañana,
If you're breathing today, es porque a Él le plació que tú estuvieras aquí en esta He wanted tarde. you to be up today. Si tú estás aquí en esta mañana, If you're here, es porque a Él le plació que usted recibiera de la palabra que Él tenía para usted en la tarde it's de because hoy. He wanted you to be here today for the word that He has for you. ¿Verdad? Y cada cual tiene una responsabilidad con esa gracia que se nos fue impartida. And everyone has a responsibility with that grace that was given to us. Cuando comencé, les compartí un testimonio personal, When I began, I actually shared a personal testimony, ¿verdad? Y les dije que aunque estaba nerviosa, and I told you that although I was nervous, nosotros tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. we all have a responsibility. Y en momentos como el de la familia Martís, And in the moment like the Martis family, nosotros tenemos un don de servir. we have a gift of serving. Nosotros tenemos que hacernos disponible, We have to make ourselves available, ¿verdad? Dependiendo del don que se nos fue impartido a cada uno de nosotros. depending on the gift that was given to each one of Dice us. su palabra It says on His que word nosotros tenemos que dar lo que por gracia, that we have lo que por to give gracia hemos recibido. what we received ¿Verdad? by Muchas grace. veces nosotros hemos escuchado esto, We have heard of this many times, pero pocas veces no pensamos en el verdadero significado de ese versículo. but we don't often think about the real meaning of that verse. A nosotros se nos dio una gracia We were given a gift of grace, y es nuestra responsabilidad and it is our responsibility to pay it forward. para pasarlo hacia adelante. We have to pay it forward. Tenemos que pasarlo hacia adelante. ¿Verdad? Y con esto termino And with this I finish sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, of the responsibility to that each pay and it every one of forward. us has para pagarlo hacia adelante. ¿verdad? Si a nosotros se nos imparte una gracia, If we are given a gift of grace, si a nosotros se nos da un amor, if we are given a gift of love, que como dice su palabra, por lo cual estoy seguro like His word says, for what I am sure, que nada ni nadie nos separará del amor de Dios, that nothing or no one will depart us from the love of God. nosotros tenemos una responsabilidad para con el cuerpo de Cristo. We have a responsibility for the body of Christ. ¿Verdad? Y quiero que cada uno me acompañe en Gálatas, And I want you to please go to capítulo Galatians 5, chapter 5, versículos 25 y 26, verses 25 and y 26. seguiremos en el capítulo 6, And we'll continue to chapter 6. versículo 1. Dice su palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. It says on the word, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. I'm not making this up. No me lo estoy inventando. Dice, si vivimos por el Espíritu, It says if we live by the Spirit, andemos también por el Espíritu. let us keep in step O with the sea que cuando Spirit. nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, That means that when we turn our lives over to a God, nosotros se nos da un espíritu we are given a spirit por lo cual tenemos que andar. for which we have to walk. Ya no vivimos según la carne, We're no longer living by our flesh, pero tenemos un espíritu but we have a spirit que en momentos débiles that in weak moments nos amonesta it admonishes us. para que continuemos viviendo por el espíritu. So we continue to live by the Spirit. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Brothers, if someone is caught in a sin, you who are a spiritual should restore him gently, but watch yourself, or you also may be tempted. Amén. Amén. Nosotros somos llamados a restaurar. We are Pero called to dice su restore palabra con humildad, with humility, con amor, with love, con with compasión. compassion. Porque así mismo como esa gracia fue dada a nosotros, Just because the same way we receive that nosotros grace, tenemos que dar esa gracia al cuerpo de Cristo. we have to pay that grace forward to the body of Christ. ¿Verdad? Aquí dice, para que no nos vanagloriemos. So it says here in the word, do not be conceited. We cannot be conceited. No puedes ser glorioso para ti mismo.
Nosotros nos tenemos que restaurar los unos a otros. We have to help restore each other humildad, with Porque humility, nadie aquí es perfecto. because no one is perfect Muchas here. veces vimos a he's not going the right path. Often we see people and we say, It's ese easy no to anda en el judge. camino bueno. Pero la palabra nos llama a restaurarnos con amor, hermanos. Se nos hace Nos fácil tenemos que amar los juzgar, unos a nosotros. but the word says you have to restore each other. You have to love Ese each amor other. que nos da Cristo, That love that we receive nosotros from como su Christ, cuerpo lo tenemos que impartir al cuerpo de Cristo. us as being the body of Christ, we have to give that love to the rest of the body of Christ. Cada cual tenemos una función We all have a function or a purpose, y es nuestra responsabilidad and it is our responsibility someternos en to obediencia submit ourselves in obedience a ese don que Él nos da de servir. to that gift that He gives us to serve. Así que, hermanos míos, en esta mañana Brothers and sisters, today hay algo que les quiero traer para que ustedes estén seguros. that I want to bring to you so you can be sure That nothing will depart us from the love of God. que nada nos separará del amor de Dios. We need to be rest assured Tenemos que estar seguros. de que nada ni nadie Nothing or no one nos separará del amor de will Cristo. depart us from the God of Christ. There was nothing that we did No hicimos nada to earn His love, para recibir o merecernos ese and amor, there is nothing that we can do y no hay nada que to podamos depart hacer us from His love. para salir de ese There is amor. nothing that we can do No hay nada que podamos to hacer depart us from His love para separarnos de mientras ese amor. nosotros andemos As long as we walk, conforme a su voluntad, mientras nosotros dejemos que sea su espíritu as long as we walk more as en He wants nosotros. us to be, and we let His Spirit be inside of us. Así que, hermanos, en esta mañana